las mujeres. Señalaron los nexos existentes entre las características de género de la población afroamericana, el racismo estadounidense y el legado de la esclavización. Michelle Wallace, por ejemplo, comienza su libro Black Macho and the Myth of the Superwoman con la afirmación de que los hombres afroamericanos han sido despojados de su masculinidad por la supremacía blanca. Por esta razón, cuando los recogedores de basura movilizados por Martin Luther King en los años 70 desfilaron portando un letrero que decía «Yo soy un hombre», no estaban incurriendo en una afirmación tautológica, sino formulando el reclamo de su derecho a la dignidad humana. En Talking Back, Thinking Feminist, Thinking Black, Bell Hooks enfatiza la necesidad de luchar contra el dominio sexista que los varones negros ejercen sobre las mujeres negras en la familia y fuera de ella, y que en algunas ocasiones parece perder importancia en los escritos de las mujeres negras. Ve la necesidad de que el movimiento negro redefina los términos de su liberación de una forma no sexista y revolucionaria. Apunta que si las mujeres negras son tan refractarias a unirse al movimiento feminista es porque su experiencia ha sido moldeada por el racismo y porque la palabra feminismo les aparece como sinónima de lesbianismo y temen la homofobia de la comunidad negra. Bell Hooks plantea la importancia de conseguir que las mujeres jóvenes negras que empiezan a explorar los temas feministas puedan hacerlo sin miedo a un tratamiento hostil de parte de su propia comunidad. Un proceso similar al del Black Feminism surgió con la crítica postcolonial, elaborada al inicio de los años 80, por feministas provenientes del tercer mundo. Estas feministas globales coincidieron con el feminismo negro en su perspectiva analítica de la masculinidad como una construcción históricamente y culturalmente específica. Un ejemplo de este enfoque es el que brinda Chandra Talpade Mohanty, teórica de origen hindú, al cuestionar el universalismo etnocéntrico de los análisis feministas occidentales que describen a las mujeres del tercer mundo como víctimas sempiternas de la violencia masculina. Según Mohanty, hay que interpretar la violencia masculina contra las mujeres dentro de los parámetros de cada sociedad. Hay que considerar que el universalismo etnocéntrico feminista tiende a juzgar las estructuras económicas, legales, familiares y religiosas de los países no occidentales con base en parámetros occidentales que definen esas estructuras como subdesarrolladas o en vías de desarrollo, como si el único desarrollo posible fuera el del primer mundo y como si todas las experiencias de resistencia no fueran sino marginales. La implicación simultánea de muchas de estas teóricas en las luchas feministas, antirracistas y antiimperialistas y su interés en las complejas interrelaciones entre estas luchas explica que buena parte de ellas adoptaran una posición de colaboración y de alianza con sus colegas varones implicados en este mismo tipo de movimientos sociales. La subversión de las identidades de género. En la última década aparece un nuevo debate al interior del feminismo en torno a la noción de género y sus relaciones con el sexo y la sexualidad, promovido por activistas y universitarios bajo el nombre de teoría queer. Esta tendencia reprocha a los movimientos precedentes feministas y a los movimientos lesbianos y gays haberse centrado en la cuestión de las identidades colectivas constituidas sin cuestionar las categorías de oposición binaria hombres-mujeres, homosexuales, heterosexuales. El objetivo de esta corriente era superar el género, subvirtiendo las categorías de sexo y sexualidad, y su interés por el género se funda en él como representación casi teatral, cuyo sentido puede ser asignado por el individuo. Para Judith Butler, reconocida por muchos como una de las principales teóricas queer, el discurso sobre la identidad de género es inherente a las ficciones reguladoras de la heterosexualidad
y de las mujeres como realidades coherentes y, en último caso, antagónicas. Si bien el trabajo de Butler continúa la labor estratégica del feminismo de desnaturalizar el género, su mayor contribución reside en demostrar que la heterosexualidad institucionalizada crea el género. Como ella lo plantea, la utilidad social de la bicategorización hombre y mujer para el matrimonio, para la división del trabajo y para la estructuración del parentesco es lo que explica la necesidad de dividir las personas en estas dos categorías. Desde su perspectiva teórica, la masculinidad y la feminidad son posiciones vacías que no se corresponden con los hombres y las mujeres. Por eso mismo, hay también masculinidades sin hombres, como demuestran muchas subculturas lesbianas, de las drag kings, butch, camioneras, garzón francesas de los años 20, lesbianas líder, etc. Al respecto, la antropóloga Gail Rubin señala que las categorías lesbianas de butch y de femme constituyen un sistema alternativo de género que en ningún caso puede ser pensado como una simple imitación de la división convencional de género entre masculinidad masculina y feminidad femenina. Es importante señalar para terminar esta sección algunas de las críticas que se han formulado a la teoría queer. En primer lugar, su privilegio de los aspectos simbólicos, discursivos y paródicos en detrimento de la realidad material e histórica de las opresiones sufridas por las mujeres. En este sentido, temas que han sido centrales en la reflexión feminista, como la división sexual del trabajo, las políticas estatales y la ciudadanía, han sido dejados de lado muchas veces en sus reflexiones. En segundo lugar, se les atribuye una cierta incomprensión del carácter social y arbitrario de los arreglos sociales y de sus efectos concretos y materiales sobre los individuos independientemente de sus acciones individuales. En cuanto a la relación del feminismo postestructuralista y de las teorías queer con el campo de los estudios de masculinidad, podríamos decir que su mayor logro ha sido introducir en él perspectivas teóricas que permiten abordar la flexibilidad y variabilidad de las identidades de género y de los deseos y preferencias sexuales. Aunque algunas de las teóricas de estas corrientes han criticado la focalización de los trabajos realizados por sus colegas varones en las prácticas masculinas, en términos generales han acogido el trabajo de los académicos varones y han compartido con ellos sus cuestionamientos a la heteronormatividad que funda la dominación masculina. Cuestionando un optimismo riesgoso. A continuación, quiero tomar otro camino para proseguir mi reflexión sobre los retos epistemológicos que plantean las mujeres y el feminismo a los estudios sobre varones y masculinidad. Para hacerlo, me voy a inspirar de las discusiones que ha suscitado en Francia el tema de los estudios de masculinidad. De manera muy breve, podría decir que desde finales de los años 70 han sido publicados algunos trabajos relacionados con el tema, realizados casi siempre por autores que buscaron comprender los efectos de los cuestionamientos feministas en la identidad masculina. Durante la década de los